En Estados Unidos la noticia está allí porque ya ha superado la cantidad de 100.000 muertos. Clelia Negrini es una médica internista que deriva justamente pacientes que recibe de COVID hacia otros centros asistenciales. Está en Washington y está en comunicación con nosotros en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Clelia? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué significa el número? Porque, a ver, hay como una especie de dualidad en esto. El día que se anuncian 100.000 muertos, parece muchísimo. Claro. Estamos viendo que desde mediados de abril la curva de los muertos viene bajando en los Estados Unidos día a día, con lo cual sería la parte del vaso medio lleno del asunto. ¿Cómo lo ven ustedes? En realidad, depende mucho de qué estado estamos hablando. En particular, yo creo que el ejemplo más terrible que tuvimos, uno de los más terribles, fue el estado de Nueva York y el estado de Nueva Jersey, que de alguna forma están controlando la frecuencia con la que se produce la infección. Hay otros estados en los cuales no existe la cuarentena. El concepto de la cuarentena, y estuve escuchando un poco el programa antes de hablar con ustedes, con respecto a todos los detalles que ustedes tienen en cómo manejar el distanciamiento social y la cuarentena. Nosotros no tenemos eso. Ciertamente se han cerrado negocios que no son indispensables, y existe el distanciamiento social, pero no existe una cuarentena per se. Mucha gente trabaja desde su casa, se utiliza el barbijo, pero nada es ilegal en el caso de que no se siga. Nosotros estamos viendo, yo trabajo en un hospital, que es el hospital dentro de Washington, D.C., que tiene mayor cantidad de pacientes con COVID. Nosotros le decimos COVID al coronavirus. Aproximadamente hoy tenemos 150 pacientes, no sé cuántos hay en terapia intensiva, pero todos los días estabilizamos pacientes, los tratamos inicialmente y los derivamos a hospitales que están relacionados con nosotros, de forma tal que el número de 150 en realidad es mucho más alto. Habíamos visto un declive en la cantidad de pacientes que estábamos viendo que tenían COVID, que se presentaban en el hospital. Y nuevamente estamos viendo algún grado de resurgimiento en la cantidad de pacientes. Hay lugares que se consideran que son lugares de mayor infección dentro de la ciudad, donde se refuerzan los testeos. De cualquier modo, en Estados Unidos el testeo ha sido insuficiente. El testeo es una de las respuestas, además del aislamiento, porque de esa forma se puede reconocer la gente infectada, los contactos y aislar esa parte de la población. Cuando uno mira al World Health Organization y sus recomendaciones, hay que hacer suficiente testeo de manera tal que aproximadamente el 10% de la gente que se testee dé positivo. Si el porcentaje es mayor que esto, significa que la cantidad de testeo que se está haciendo es insuficiente. Países que han controlado esta infección de una forma más eficiente, y Estados Unidos no es un ejemplo, lo han hecho de esa manera. Sí. Sí, no, queríamos justamente preguntarte porque, claro, todos los países van sacando experiencias y en ese punto queríamos preguntarte esa rivalidad, supuestamente, de la que se ve desde acá, entre lo que es el presidente Donald Trump y el gobernador de Nueva York, de esa disputa de cómo analizar o cómo tratar el tema de la pandemia. ¿Se sacó alguna conclusión que pueda servir? No, este es un año electoral en Estados Unidos, donde vamos a votar por presidente nuevamente. Entonces existe dentro de ciertos grupos políticos el interés de presentar una economía que sea sólida. Nosotros teníamos uno de los porcentajes de desempleo más bajos en la historia de Estados Unidos. Ciertamente ahora hay 40 millones de personas que están sin trabajo, sino más, pidiendo el seguro de desempleo. Y por otro lado existe la realidad médica. La realidad médica con la que nos enfrentamos, y es la parte de lo que yo hago. Ciertamente
no hemos llegado al límite en el tener que decidir cuáles pacientes son los que eventualmente vamos a tener que intubar o conectar a un ventilador. Y no es un proceso que ningún médico, yo no creo que nadie, ni en Estados Unidos y ciertamente en Argentina, tomemos con liviandad. Por suerte, la ciudad de Washington, D.C., porque no es un estado, es un distrito, han tomado las medidas, los recaudos y han habilitado dentro del centro de convenciones una cantidad de camas en el caso del resurgimiento, que en realidad nosotros no lo vimos, vimos una curva relativamente aplanada, manejada simplemente por este distanciamiento social. Acá la gente es muy respetuosa de los delineamientos en general, entonces no hemos visto ese resurgimiento en el cual hemos estado, no hemos tenido la posibilidad de ayudar médicamente o de internar a los pacientes que necesitan internarse. Hay muchos pacientes que tienen COVID y que sin embargo, como no necesitan oxígeno, y esa sería la razón que indica la internación versus irse a su casa y tomar antipiréticos o cualquier tipo de medicación que baje la fiebre, y a menos que exista la necesidad de la oxigenación o que exista pulmonía bilateral, que es tan común en la presentación del COVID. Bien. Que Clelia, muchísimas gracias, una gentileza enorme la de atendernos, que te vaya muy bien. Por supuesto, muchas gracias.